Hola, buenas noches. Profe, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo se encuentra? Perdón por la demora. No, está perfecto, profe, no hay problema. ¿Le parece si le doy el anfitrión de la sala? Bueno, perfecto. Buenísimo, profe. Hay Bueno, muchas 51 gracias, ¿no? personas en la sala de espera, así que bueno, ahí lo dejo entonces a cargo. 51 personas dice. Sí, Hay más que el martes. sí, seguro, se van sumando entonces los chicos. Bueno, profe, ¿le parece entonces si me retiro? Por favor, muchas gracias, ¿no? Por el aguante. No, por favor. No, no, está todo bien, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Hola. Buenas noches, profe. Buenas noches. Perdón por la demora, pero ahí estaba llegando hace ratito nomás del campo. Se me demoró un poquito la operación en un pozo de Texpetrol. Estábamos haciendo una verificación de integridad de un capilar tubing bajado en un pozo, productor de gas. Así que se alargó porque no se podía, no se podía traccionar con el mille coil tubing que tenemos en la compañía, porque parece que el tubo está agarrado, está aprisionado, está todos los síntomas de atascamiento, así que eso llevó a la operación a otras cosas, a otras maniobras que no estábamos preparados para ello, así que bueno, llegué a ser tarde y bueno, no tengo excusa. Bueno, vamos a continuar hoy día compartiendo en lo que quedamos en la clase pasada, que es la clasificación utilizando los diagramas de fase de los reservorios de gas, yacimientos de gas. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, bien. Ya me traen los lentes y avanzamos. Bueno, perfecto. ¿Están viendo lo que estoy viendo yo? Reservorios de gas. Sí, profe. Bueno, entonces, perfecto. En general, si la temperatura del reservorio está por encima de la temperatura crítica del sistema hidrocarburífero, el reservorio se puede clasificar como un reservorio de gas natural.
¿sí? Sobre la base de estos diagramas de fase y las condiciones del reservorio prevaleciente, los gases naturales, o gas naturales, pueden ser clasificados en 4 categorías, que son el yacimiento de gas de condensado o gas retrógrado, el condensado Near Critical Gas, así como existía el Near Critical Oil, también un tipo particular de condensado, gas húmedo y gas seco. ¿Sí? Gas retrógrado, fíjense ustedes, ¿no? Que tenemos que, fíjense ustedes, después lo vamos a ver en un diagrama donde la envelope, ¿no? Va gradualmente acostándose en la medida que se transforma en un yacimiento de gas y cómo va variando la posición del punto crítico y la ubicación es relativa de la curva de punto burbuja y la curva de punto rocío, ¿sí? Tenemos para este caso el diagrama de fase típico para un yacimiento de gas retrógrado. Fíjense ustedes que acá tenemos ubicado el punto crítico, siendo la isoterma que pasa, ¿no es cierto?, por este punto, la de temperatura crítica, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que decía la definición, si la temperatura está por encima está por encima, o en este caso es mayor que la temperatura crítica, ¿sí? Los yacimientos son de gas natural, ¿no? En particular, bueno, separa dos fases, ¿no? Dos regiones, la región de fase líquida y la región de fase gaseosa, el punto crítico. Ahora, bueno, tenemos acá el punto crítico, tenemos la curva de punto burbuja y la curva de punto rocío, ¿sí? Y esta toda que está acá es la región que nosotros llamamos como two-phase o región bifásica. Two-phase region o región bifásica. ¿Sí? Ahora fíjense que de esta isoterma hacia la derecha tenemos lo que es la fase gaseosa, y en particular, si, ¿no es cierto?, hay una declinación o una transformación de un yacimiento cuyas condiciones originales están dadas por el punto 1, ¿sí? En el punto 1 está en fase gaseosa, ¿verdad? Está por encima de la curva la curva de punto burbuja, ¿sí? O sea, ¿sí? Y este punto tiene que darse para que sea llamado un yacimiento de gas de condensación retrógrado, tiene que estar a una temperatura entre la temperatura crítica y la temperatura condentérmica, o sea, en esta región, ¿sí? Si en esta región tenemos una transformación, ¿sí? O sea, si un yacimiento es puesto en producción, tendrá un comportamiento del tipo de condensación retrógrada. Fíjense ustedes que en el punto 1, entonces decíamos que si está por encima, ya no está por encima de la región de punto de burbuja. O sea que si acá teníamos líquido, acá tenemos gas, porque cuando esto va transformándose, o sea, va bajando la presión en el yacimiento, al tocar, ¿no? O al caer la presión, y ser igual a la presión en el punto de burbuja, ¿sí? En este punto se dice que que el yacimiento acá es gaseoso. Cuando alcanza la curva de punto rocío, aparece la primer gotita, la primera gotita de líquido, o sea, se produce un efecto de condensación, ¿verdad? Bueno, pero fíjense ustedes, ¿no? Que a medida que va bajando la presión, va aumentando, ahora, ¿no? Aumentando, acá está el 100% gas, aumentando la cantidad de líquido, o sea, va aumentando el efecto de condensación. Tenemos 0, tenemos 10%, tenemos 20%, la curva azul, ¿sí? Tenemos probablemente 40%. ¿Sí? En este punto 40%, acá está la curva
o de 30%, 40 y 50%, 30%, fíjese, al estar en el punto 2, pregunta, ¿sí? ¿Qué porcentaje de condensado y qué porcentaje de gas tenemos? 35 de líquido, profe. Mayor de 30, entre 30 y 40, ¿no? ¿Verdad? Para más o menos 35 y bueno, Y de 65 de gas, gas. y 65, más o menos. 65 gas. Si tenemos 35 de condensado, tenemos 65 gas. ¿Qué pasa? A medida que sigue bajando la presión, hasta el punto 3 que tenemos. En el punto 3. Volvemos a tener 20 o cerca de 20 de líquido, 20% de líquido y casi 80% de gas. Claro. Lo que está pasando aquí, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que, ¿no es cierto?, por estar en esta zona y por tener este desarrollo de las curvas del diagrama de fase de un yacimiento de condensación retragado, ¿sí? A medida que va disminuyendo la presión, se va a alcanzar un punto máximo de condensación y luego va a disminuir. Va a ir a disminuir, a medida que va bajando la presión, disminuye, ¿sí? Disminuye. Ahora, ¿por qué se da este fenómeno, ¿no? Un fenómeno anómalo, ¿sí? Es por la disposición y por la zona donde se transforma, donde está evolucionando el yacimiento, ¿sí? O en este caso el pozo, ¿no? Es decir, está entre la temperatura del yacimiento está evolucionando, si es una evolución isotérmica, está evolucionando entre la temperatura crítica y la condendérmica. Por eso se da este tipo de condensación retrógrado, ¿sí? Es decir, aumenta la condensación y luego disminuye esa condensación, ¿no es cierto? Según toque estas diferentes curvas de isocalidad, ¿no? Las curvas de isocalidad no son ni más ni menos puntos que unen, o curvas que unen puntos de igual valor, en este caso, de líquido condensado, ¿sí? Dentro de una región típicamente definida como región bifásica. ¿Sí? Ese sería el comportamiento, ¿sí?, de un yacimiento de condensación retrógrada. O sea, en un tiempo aumenta en la evolución, en los primeros estadios de evolución del yacimiento, conforme va evolucionando la producción, el nivel de condensado sube, pero después a partir de un máximo comienza a bajar, ¿sí? Si se da este tipo de comportamiento, estamos en presencia de un yacimiento gasífero que se da a llamar de condensación retrógrada. Las características físicas asociadas a este tipo de yacimiento son GOR, ¿no? Gasol ratio, entre 8.000 y 70.000 pies cúbicos por barril estándar, ¿sí? Dice generalmente el GOR para un sistema de condensado incrementa con el tiempo debido a la caída de líquidos, ¿sí?, y a la pérdida de componentes pesados en la misma fracción líquida. La gravedad de los condensados está siempre por encima de 50 API. Por ejemplo, para los yacimientos que son de condensación retrógrada, por ejemplo, la zona de Aguarahue, el yacimiento Aguarahue fue produciendo de la formación Huampampa, producía un condensado de aproximadamente 58, 59 grados API, mientras que un condensado produciendo del yacimiento Macueta de Panamérica estaba produciendo con un API de aproximadamente 62, 63 grados API, mientras que un condensado asociado al yacimiento Campo Durán estaba produciendo con un grado API de 68, 69. Sí, o sea, muy liviano. Muy liviano. El líquido en el stock tank
es usualmente, ¿sí? De color bastante cristalino o ligeramente coloreado, ¿sí? Bueno, a ver. Bueno, este es un Near Critical Gas, ¿sí? Si la temperatura del reservorio está cercana a la temperatura crítica, como muestra la figura que a continuación vamos a ver, la mezcla de hidrocarburos es clasificada como un condensado near critical, ¿sí? O cercano al punto crítico. El comportamiento volumétrico de esta categoría de gas natural es descrita a través de la declinación de la presión siguiendo una evolución isotérmica, como muestra la línea vertical 1.3 en la figura 1.13. Y también por la correspondiente curva, ¿sí? De caída de líquido o de separación de líquido. A causa de que todas las líneas de isocaridad convergen en el punto crítico, ¿sí? Una rápida, ¿sí? Un rápido crecimiento, ¿no? O evolución o construcción de líquido se producirá por debajo del dew point, como muestra la presión reducida en el punto 2. Veamos. Esto es es un diagrama de fase, ¿sí? Similar al anterior. Tenemos el punto crítico, una isoterma que pasa por el punto crítico y que nos determina la temperatura crítica, separa las dos regiones, la región de fase líquida y la región de fase gaseosa, ¿no? El near critical está, ¿se acuerda el near oil? Estaba por esta zona, ¿sí? Pero dentro de lo que es la región de fase líquida. Ahora el near gas, ¿no? O el near condensate gas está cerca, está del lado de la región gaseosa o gasífera, pero cerca también del punto crítico, ¿sí? Fijémonos el camino de declinación de la presión en el reservorio, ¿sí? Va desde el punto 1, en el punto 1 que tenemos, gas o líquido. Gas. Gas, ¿por qué? No sé, profe, pero es gas. Porque estamos a la Y porque derecha, digamos. está, A y la porque derecha del está punto en la crítico. región gaseosa, esto lo define, Claro, ¿no? por eso. Y porque está encima del punto, encima, tiene una presión por encima de la presión en la curva de punto rocío. Bueno, acá está gas, declina la presión, y fíjense en ustedes, ¿no? Que hace un camino mucho más corto que declinar por acá, por esta zona, un camino muy corto y rápidamente alcanza valores casi del 50% en condensado, ¿no? Rápidamente alcanza, ¿sí? 50%. Mientras acá, por ejemplo, según la curva anterior, ¿sí? Alcanzaba 10, 20, 30, no llegaba a los 40 y después volvía a decrecer. Pero lo máximo que encontraba era 34, 35%, ¿se acuerdan? De condensado. Pero a medida que nos acercamos hacia la izquierda, hacia la región o donde está delimitada por la temperatura crítica, porque se llaman near critical gas, fíjense ustedes que rápidamente, debido a la proximidad de la curva de isocaridad cerca del punto crítico, rápidamente esta leve declinación en la presión hace que aparezca una gran tasa de condensado, ¿sí? Hasta llegar a un máximo en el punto 2, y a continuación también, ¿no? Un decrecimiento, pero más lento, más gradual, a diferencia del crecimiento, ¿no es cierto?, en producción de condensado, como se da, ¿no es cierto?, después de pasar por la curva de punto de rocío, ¿sí? Este es un típico diagrama, entonces, de un gas condensado, un reservorio y yacimiento gas condensado cerca del punto crítico. Profe, una consulta.
Sí, En este caso siempre se está hablando del mismo compuesto, el cual parte de este pasa de un estado gaseoso a un estado líquido. como del mismo compuesto. Claro que porque, por ejemplo, en la clase anterior, cuando hablamos de petróleo, eh, se hablaba de que había, que parte, digamos, era gas que luego se liberaba a medida que Sí. bajaba la presión. Bueno, Ahora solo se habla de gas. bueno, pero acá hay un efecto, es gas, que por efecto de la presión, por efecto de la declinación de la presión, ¿sí? Ya alcanza, en algún momento alcanza no a la curva de punto burbuja, que era donde aparecía la primera, porque acá partía de un yacimiento 100% líquido, y acá aparecía la primer burbuja de gas, y aumentaba conforme se metía, ¿no es cierto?, en la región bifásica, iba por un lado aumentando la fase gaseosa y por otro lado bajando la fase líquida. Bueno, acá en este caso, ¿no?, lo que sucede en los yacimientos gasíferos, ¿sí?, porque el punto 1 es el punto de las condiciones originales del pozo, ¿no? Pero entonces, si está acá, en esta zona, o está acá, o está acá, ¿sí? Está en digamos, como estado original, está como gas, no como líquido, está como gas. Porque fíjense en ustedes, si está acá, ¿no? Y en otro punto está acá, si están a la misma presión, pero lo que pasa es que ¿qué ha aumentado? Si está acá, está a esta temperatura, una temperatura más fría. Pero si está más acá, ¿qué ha aumentado? La temperatura, ¿no es cierto? Y está en una región mucho más caliente, ¿sí? Por lo tanto, ¿no es cierto? Ha pasado, ha habido un cambio de estado de tal manera que ha pasado, si suponemos una transformación ahí, de las fases, ha pasado del estado líquido al estado gaseoso. De tal manera que siempre que consideremos un yacimiento, yo te digo, bueno, acá están las condiciones, ¿sí?, originales del yacimiento. ¿De qué tipo de reservorio se trata? ¿Cuál es la curva, ¿no es cierto?, que va a cortar? ¿Y qué va a pasar con los condensados cuando se produzca la declinación de la presión? Digamos, a medida que decline o que avance la explotación del yacimiento, avance la explotación del pozo. ¿Qué va a pasar con el volumen de condensado para para ese pozo, para ese yacimiento? Entonces vos tenés que darte cuenta, ¿no es cierto? Entonces que para acá vas a tener un tipo de transformación, pero acá este tipo de yacimiento está muy cerca del punto crítico, tiene esta característica, que apenas alcanza el punto de burbuja, ¿sí?, que eso es una determinación que se puede hacer tomando una muestra de gas, enfriándola con gas propano, ¿no es cierto?, y midiéndola en un dew point tester, determinamos el punto de rocío para esta calidad de gas, ¿sí?, y decimos, bueno, acá toca mi punto de rocío, y si nosotros vemos que rápidamente aumenta, ¿no es cierto?, a pequeños descensos de presión, rápidamente aumenta la producción de condensado, y es muy probable que estemos cerca del punto crítico, o de la temperatura crítica, como quieras, ¿sí? Lo cual, ¿no es cierto?, tiene justamente esa explicación. ¿Por qué avanzo? Porque las curvas de isocalidad están muy cerca entre sí, todas ellas, fíjate, que concurren y se tocan en el punto C, ¿sí? Y un pequeño descenso de la presión acá hace que se produzca, o hace que aparezca mucho volumen de condensado, apenas pasa la curva de punto de rocío. ¿Sí? O sea, ese dato me va a hacer pensar, de acuerdo a este conocimiento que estamos compartiendo, en este momento me va a hacer pensar, es muy probable, ¿sí?, es muy probable que yo esté en presencia de un yacimiento de gas condensado nivel crítica. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Profesor, una Sí. consulta.
Respecto a la presión de, bueno, el punto 1 sería la presión del reservorio, ¿no? El punto 2 y el punto 3, ¿qué presiones serían? O sea, nosotros en el reservorio tenemos el original, una vez que los perforamos va a ir descendiendo la presión hasta estabilizarse en un punto 3, o cómo se interpreta ese No, declive de solamente presión. que acá esto es poco probable que ocurra porque está produciéndose, ¿no es cierto?, una transformación isotérmica, ¿no? Está habiendo una formación de condensado, una producción de condensado, ¿no es cierto?, bajándole la presión del yacimiento a una temperatura constante. Y esto es casi estar alejado de la realidad. Entonces se coloca en el punto 1 para decir, bueno, estas son las condiciones originales, pero el 2 y el 3 se lo colocan sobre una isoterma, ¿sí?, para que sea más gráfico ver, ¿no es cierto?, cómo cambian, en este caso, los volúmenes de condensado, la producción de condensado, y ver y ligar, ¿no es cierto?, que rápidamente aparecen a través de una solamente pequeña, apenas un cambio de presión, y la explicación está, ¿cuál es la explicación? La explicación es la cercanía de las curvas de isocalidad, ¿no es cierto?, el hecho de que estas curvas están mucho más próximas entre sí cuando justamente coinciden o concurren en el punto crítico. Porque si, por ejemplo, nosotros esta misma curva la ponemos acá, ¿no?, ya las curvas de isocalidad están mucho más separadas. Con lo cual también, ¿no es cierto?, vemos que se necesita una gran caída de presión, ¿no es cierto?, para producir aún menos condensado que produciéndolo en esta zona. Bien, gracias. Profe, ¿Sí? ¿el diagrama de fase para ver el comportamiento del hidrocarburo solo en el reservorio? ¿O qué En es lo que se... en este caso sí, porque digamos que es el reservorio, porque nos permite, en función del análisis que hacemos de presión y temperatura, nos permite clasificar los yacimientos desde el reservorio, ¿no? O desde las condiciones del reservorio. Porque cuando hablamos de condiciones del reservorio, estamos hablando de condiciones de fondo. Ajá. Y esos son las condiciones de porcentajes que vemos fondo, ahí, y son las... ¿Cómo? ¿esos porcentajes que vemos ahí es lo que nosotros obtenemos en superficie o cómo? No, o estas son cómo- condiciones, esta, ¿no es cierto? Estas curvas son características de cada tipo de yacimiento y tienen una forma particular de acuerdo a el tipo de yacimiento que estemos analizando, ¿no? En este caso es típico, ¿no? Este envelope es típico, esta curva, o este modelo, es típico de un yacimiento de gas, es típico de yacimiento de gas condensado, ¿no? La curva, fíjense ustedes, si nosotros le hacemos un eje, pasaría por acá el eje, ¿no? Pasaría por acá el eje, y la curva muestra ese ángulo respecto de la vertical, ¿sí? Está acostada, ¿sí? Y tiene un cierto ángulo. Después vamos a ver cuando avancemos hacia el gas húmedo y el gas seco, ustedes van a ver que este ángulo, ¿no? Si podríamos decir que podemos trazar un eje de simetría, ¿sí?, cambia respecto de este lineal critical. Ahora, el lineal critical, lo que tiene, digamos, de común, o de especial, perdón, de especial, es que la transformación acá, que la transformación se da cerca a una presión, ¿no?, a una presión que está por encima de la curva de punto de rocío, y a una temperatura muy pequeña, muy cercana a la temperatura crítica. O sea, unos cuantos grados más mayores que la temperatura crítica. Entonces, analizamos qué cambio ocurre, y los cambios que ocurren acá son típicos o característicos de ese tipo de yacimiento. El yacimiento que aparecía por acá es un
de condensación retrógrada, uno que aparece acá es uno near critical, y vamos a seguir viendo otro tipo de yacimiento de gas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ver el reservorio de gas húmedo, ¿sí? En este caso, ¿no? En este caso tenemos, fíjense ustedes que acá tenemos el punto crítico de nuevo, hacia la izquierda la fase líquida, hacia la derecha la fase gaseosa, y en este caso, ¿sí? Fíjense ustedes que estamos bastante alejados del punto crítico, o de la temperatura crítica, estamos bastante alejados en temperatura, ¿sí? De tal manera que las condiciones originales están en A, ¿sí? Están en A. En este punto, en el punto A es todo gas, ¿sí? Bueno, tenemos un camino de declinación de la presión, baja la presión de manera isotérmica, es, digamos, un concepto ideal, solamente para que ustedes lo puedan ver mejor, hasta que llega a un cierto valor que la transformación o el camino que sigue el cambio de presión es este, ya no este, sino este. Hasta este punto, el punto C, donde este punto C representa el separador en la superficie. Y si el separador en la transformación está, ¿no? Está dentro de la región bifásica, ¿sí? El gas es húmedo. Pero fíjense en ustedes, ¿no? Que acá tenemos 70, 50, 30, 20, ¿sí? Fíjense en ustedes que lo máximo que van a poder lograr, ¿no? Para este tipo de transformación, y está en 15, 20% de recuperación de líquido, ¿sí? ¿Por qué hay recuperación de líquido? Porque las condiciones de separado están dentro de la región bifásica. Si cayera afuera, no, y acá afuera es todo gas, no tendríamos producción de líquido, tendríamos solamente producción de gas. Pero como en la transformación logra meterse dentro de lo que es la curva, ¿no? De región bifásica, logra meterse dentro de esta curva, tenemos producción de líquido. ¿Cuánto tenemos? Poco, porque fíjese, ¿no? Que estamos cayendo en esta zona, y en esta zona tenemos entre 10 y 15% de producción de líquido, ¿sí? Fíjense ustedes que el líquido es de color en los reservorios de gas húmedo. El reservorio es transparente. Dice que las condiciones de separador, o sea, la temperatura y la presión del separador, caen dentro de la región bifásica. Y los reservorios de gas húmedo están caracterizados por las siguientes propiedades. Tienen un GOR entre 60.000 y 100.000 de pies cúbicos de gas por cada barril estándar de petróleo que produce. Y tiene una gravedad API por encima de 60 grados API. ¿Sí? Ese es son los reservorios de gas húmedo. Profesor, disculpe, ¿la presión de separador oscila casi siempre en el mismo rango o puede variar? Porque de acuerdo a eso también me variaría la producción en superficie, ¿no? Claro, para algunos yacimientos que tienen buena presión, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de, originalmente, a ver, Aguarahue, los primeros pozos de Aguarahue asociados a Huamampampa, Aguarahue 3, Aguarahue 4, estaban produciendo con una presión muy alta, ¿no? Arriba de los, a ver, presión dinámica de fondo, 210, 240 kilos. Presión de boca, o sea, después de perder todas las pérdidas, de reducirse todas las pérdidas de carga en el flujo vertical, y pasar a través de
del medio poroso, llegaba con una producción, con una presión, perdón, de cerca de 130 kilos, muy alta, ¿no? Entonces los separadores estaban en 80 kilos en la planta, directamente en la planta. ¿Para qué? Para dar el lugar que se reduzca aún más la presión debido al transporte por la línea horizontal. En ese caso 80 kilos. En otro caso, estos reservorios de gas húmedo empiezan a tener problemas conforme avanza la producción, y la presión del reservorio ya es imposible mantenerla en 60 kilos, se la coloca en 45 kilos. Ahí, si se da esas condiciones, se dice que se capta a media presión. Y si aún, ¿no es cierto?, a medida que avanza la producción, se ve que el pozo, como produce líquido, ¿no es cierto?, que se obtiene por condensación, tiene problemas para manejar esos líquidos del pozo, porque ha bajado la presión dinámica de fondo, o sea, ha bajado la energía del pozo, y se puede bajar hasta 7 kilos, 6 kilos, 8 kilos, se lo deja a esa presión, de tal manera que, como yo le decía en la clase pasada, el pozo, a esa presión pueda vencer todas las contrapresiones que tiene hasta la planta de tratamiento, de tal manera que los líquidos debido a las pérdidas de carga, me queden sin circulación dentro de la planta de tratamiento, lo cual sería un problema. Tenemos que tener circulación dentro de la planta, a no ser que en la circulación los fluidos vayan a parar a un equipo estático. De allí sí lo podré bombear con una bomba, pero yo tengo que tener, para mi gas que se está moviendo dentro de la planta de tratamiento, yo tengo que tener circulación. Si no tengo circulación, tengo un problema mayúsculo. Voy a tener que hacer algo, voy a tener que levantar la presión del separador si quiero obtener, ¿no es cierto?, circulación. Generalmente aumentar la presión hace que yo contrapresione el pozo y el pozo produzca menos. Así que, digamos, todo cambio que yo produzca sobre mi sistema tiene sus connotaciones, y como esto es bastante dinámico, las condiciones digamos, de mitad o de final de proceso pueden diferir de las condiciones iniciales del proceso. Bien, gracias. Y por último, el yacimiento de gas seco, ¿sí? La mezcla de hidrocarburos existe, ¿no es cierto?, tanto para gas como en forma de gas, tanto en las condiciones de reservorio como en las condiciones de superficie, o dentro de las facilities de superficie. El único líquido asociado con el gas de un reservorio de gas seco es agua. No hay condensación de hidrocarburos C5, C5+, o C3+, propano y superiores. Bueno, el diagrama de fase es como el que está en la figura. Usualmente un sistema de este tipo tiene un GOR mayor de 100.000 pies cúbicos por barril de petróleo producido, es decir, que cada 100.000 metros cúbicos de gas produce un barril de líquido, un barril de petróleo, ¿sí?, o un barril de condensado. Es decir, es muy grande la relación gas versus líquido. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de un reservorio de gas seco. Por eso se llama gas seco, ¿no? Bueno, también fíjense en ustedes, ¿no?, cómo va cambiando las figuras, ¿no? Cómo va cambiando la figura del diagrama de fase. Fíjense, para un gas seco, un gas húmedo, un gas near crítica, un gas condensado, ¿sí?, de condensación retrógrada. Disculpe, nuevamente, profesor. Un reservorio de gas húmedo con el tiempo se puede ser de gas seco, o sea, de que No, cayera tanto la presión de... no, va a caer con el tiempo, va a bajar como las condiciones de separador están dentro de la región bifásica,
con el tiempo, al bajar la presión, la energía del yacimiento, va a haber menos producción de líquido, pero va a haber algo de producción de líquido. Y cuando hablo de líquido, le estoy hablando que va a haber producción de agua y de condensados de petróleo. Ok. En el caso de los yacimientos de gas seco, toda la vida productiva van a producir gas seco, y solamente va a venir una pequeña producción de agua, muy pequeña. Ok. O sea, eso significa que el diagrama no es que sea estático, el diagrama puede variar, ¿no? La forma puede variar proporcionalmente a la explotación del yacimiento. Pero sin embargo, de algo vamos a estar seguros, que un yacimiento de gas seco siempre va a ser gas seco, ¿sí? Y únicamente va a arrastrar un poquito de agua, y un gas húmedo siempre va a producir agua también, pero va a producir algo de condensado, siempre. Va a obtener muestras de condensado. ¿Profe? Entonces, si vos tenés siempre muestras de condensado, no estás en presencia de un gas seco, porque un gas seco, por definición, no produce condensado, solo produce agua. Que, digamos, puede ser una pregunta de examen también, ¿no? Bien, gracias. Ahí escuché una voz femenina recién. Sí, Nazar. ¿Por qué en el diagrama de fases, si vemos el comportamiento del hidrocarburo en el reservorio, vi en uno de los diagramas que aparecía el separador? Esas no serían como las condiciones en la superficie, me mareo ahí con... Esas son las condiciones de superficie. Sí, en este caso, ¿no es cierto? Se pone la ubicación relativa del separador. O sea, si acá está dibujado el separador, tenemos que esta es la presión del separador y esta es la temperatura del separador. ¿Estamos de acuerdo, no? Ajá. Esta es la temperatura y esta es la presión del separador. ¿Sí? En- Estas condiciones, bueno, se colocan, ¿no? Se colocan y se diseñan, se calculan, y se coloca el facility de superficie, se coloca a esas condiciones. Ahora, cuando se hace la ubicación relativa de la posición del separador respecto al diagrama de fase, y cae, ¿no es cierto?, como en este caso, cae por fuera de la región bifásica, bueno, estamos, sin lugar a dudas, estamos en presencia de un yacimiento de gas seco. ¿Sí? Eso significa que después de hacer esto, ahí, ¿no? Después de hacer esta transformación, cuando lleguemos acá, o sea, durante todo el camino, va a producir gas seco, gas seco, gas seco, gas seco, y en el separador también va a producir gas seco, porque esta zona es la que divide, está la isoterma, perdón, la curva de isocalidad cero, en este caso esto es la curva de punto Rocío, ¿sí? El separador está por debajo de la curva de punto Rocío, está por debajo, ¿sí? Y nosotros habíamos dicho que solamente si el separador está dentro de la región bifásica es donde podemos decir que está produciéndose ambas fases, la fase líquida y la fase gaseosa. En este caso, la fase gaseosa solamente cae fuera o por debajo de la curva de punto Rocío, y por lo tanto, en el separador podemos decir sin lugar a duda que tenemos solamente producción de gas. Algo de agua puede venir, por efecto de condensación también, por cambio de presión y temperatura, pero no, al estar fuera de la curva de región bifásica, no tenemos producción de condensado. Ajá. Y, profe, después le quería consultar a qué se debe el comportamiento retrógrado de esos gases. Bueno, después lo vemos, ¿ah? Bueno, gracias. ¿Quién hablaba? Nazar. Alicia ¿Me escucha Nazar. hoy o no? ¿Cómo? ¿Me escucha hoy o no? Luis le habla. No escucho bien. ¿Quién habla? Luis, claro. Ah, Caro. Y mira, te escucho igual que ayer. Mal te escucho, Caro. ¿Qué pasa? ¿No estás invirtiendo en buen sonido? El jefe no me da plata. Ah, el jefe, no, es malo el jefe.
Sí, yo sigo con la duda del separador. Más o menos entiendo lo que le explica mi compañera, pero digamos en el gráfico anterior, si nosotros cambiamos las condiciones de separador porque son arbitrarias, o sea, si bien hay unas estándar, Ahí, nosotros los podemos en este manejar, gráfico, ¿verdad? En ese sí entiendo que es únicamente producción de gas. Ahí en ese en el que acabo de poner ahora, si nosotros cambiamos las condiciones de separador, o sea, va a depender de nuestras condiciones y del hecho de que solo de gas o no. claro, si yo cambio, ¿sí? O sea, lo que pasa es que esto es digamos, estos gráficos y la idea del separador acá es para definir un tipo de yacimiento, ¿no? Si la condición de separador está acá, la condición original era acá, solamente acá en la posición A, no, era todo gas, como realmente estamos de acuerdo que es todo gas. Y en el camino de prestación de presión, llegamos hasta la condición de separador, y en la condición de separador, la presión y la temperatura del separador están dentro de la curva bifásica, que la curva bifásica no es más que un conjunto de puntos que tienen, ¿no?, distintos valores de presión y de temperatura, ¿no? Fíjense ustedes que si cada uno de estos puntos ustedes lo definen en términos de I y de X, ¿no es cierto?, representa una temperatura y una presión. Este punto representa una presión y una temperatura, ¿sí? Es decir, que la curva no es más ni menos que un conjunto de puntos, ¿no es cierto?, determinados por presiones y temperaturas. Ahora, en la posición del separador también es lo mismo, o sea, la posición del separador tiene una temperatura del separador y una presión del separador, ¿no? Ahora, si cae... O sea que por más que yo tenga eso puesto en el gráfico, no me define el tipo de yacimiento. no, es que por defecto yo estoy definiendo el tipo de yacimiento, lo estoy definiendo, ¿no es cierto?, por la posición del separador. ¿Sí? Porque en el ejemplo siguiente, de gas seco, yo defino esto, pero la posición del separador está acá, aquí. Y hace, ¿no es cierto?, Claro. hace la transformación, y resulta que el separador está acá, pero el separador está fuera de la región bifásica. O sea, está fuera de la región donde coexisten gas y condensado. Y si está fuera, o sea, está por debajo de la curva de punto de Rocío, ¿sí?, significa que ese yacimiento es un yacimiento de gas seco. ¿Sí? Y yo te hago al revés la pregunta, ¿no? O sea, yo ahora te estoy definiendo, en función de la posición relativa del separador, estoy definiendo un reservorio de gas húmedo, un reservorio de gas seco. Yo digo, bueno, ahora vamos en sentido contrario, ¿no? Vamos en sentido contrario. Si las condiciones de separador están acá, ¿no? Y las condiciones las condiciones de originales están acá, ¿no? Están acá. ¿Qué tipo de yacimiento es? O si está acá, ¿qué tipo de yacimiento es? ¿Sí? O sea, yo parto de la condición del separador y yo les pregunto en función de la ubicación relativa de A, que son las condiciones originales, quiero que ustedes me definan si se trata de un yacimiento de gas seco, yacimiento de gas húmedo, de condensación retrógrada, unidad crítica, ¿qué tipo? Y usted va a decir, bueno, lo que yo observo de acuerdo a la transformación es esto, y usted me dará no ciertos argumentos en función de lo que estamos viendo para decidir si se trata de un tipo de yacimiento o no, según el camino que tenga, y según también la ubicación relativa de la posición del separador. Si el separador del arranque, si el separador está fuera de la región bifásica, listo, no tenemos que hacer más a ninguna otra análisis, es un yacimiento de gas seco. ¿Por qué? Porque en las condiciones de superficie, porque el separador está en la superficie, en las condiciones de superficie, yo voy a tener solo gas, no voy a tener condensado. Puede aparecer algo de agua, como dice ¿cierto? Como dice acá la teoría, ¿no?
Pero si este separador que está en la superficie está fuera de la región bifásica, y bueno, solamente ese pozo me va a entregar gas, solamente gas. Y gas seco, bueno, después vamos a ver la característica del gas seco, de qué se compone un gas seco. Bien, profe, gracias. Profe, ¿y las condiciones del separador, por ejemplo, la presión, esa se la puede modificar con el shock o estoy equivocado? No, lo que vos haces, ¿no es cierto? Con el choke es contrapresionar el pozo. En este caso va a ser, ¿no es cierto?, el hecho de que vos choques el pozo, que está en la superficie, va a hacer, ¿no es cierto?, que aumente la presión aguas arriba, sería hacia el pozo, y como resultado, como vos estás contrapresionando, porque estás colocando un estrangulamiento, lo que vas a hacer es bajar el caudal, ¿no? Vas a bajar el caudal porque hacia arriba va a crecer la presión. O digamos, hacia el yacimiento, hacia la cañería vertical, o hacia el yacimiento va a crecer la presión. Como resultado vas a tener menor gas, menor caudal de gas. Pero es una operación que a menudo se hace, ¿no es cierto?, para frenar el avance temprano del agua. Es decir, yo sacrifico producción para mantener constante el avance de agua. Pero bueno, esa es una cosa que hay que estar viendo constantemente, los controles, los distintos tipos de registros que se hagan en el pozo, para recién tomar la decisión de qué hacer, ¿no? En el contexto de que si tenemos un yacimiento de permeabilidad natural, si tenemos un yacimiento de permeabilidad exagerada, por ejemplo, si el yacimiento está fracturado, vas a tener una gran producción inicial, pero también, como pasa con los porcelana de acá de Aguarahue, de Tecpetrol, yacimiento porcelana, y los yacimientos del Chango Norte, son yacimientos fracturados, o sea que tienen una permeabilidad muy grande, artificial, ¿no? Muy grande, pero, digamos, lo cual les permitía a los pozos tener una gran producción inicial, pero también un rápido crecimiento del agua, un avance del agua, lo cual hacía que entrara en acuatización. Después de 4 o 5 años de explotación ya tenían problemas con el agua. Entonces, digamos, el choqueado del pozo solamente va a tener efectos sobre ese tema, ¿no? Uno va a aumentar la presión dinámica de fondo y por otro lado bajar el caudal. De ahí que se saque siempre el postulado de que hay que tratar de producir los pozos con la menor presión en el fondo posible y por ende también la menor presión en la superficie. Pero no siempre es posible alcanzar esto. Pero si se pudiera alcanzar, es la mejor, ¿no es cierto?, es la mejor condición, porque mientras más baja sea mi presión dinámica en el fondo, mayor producción va a tener el pozo. Y bueno, hoy vivimos épocas donde los diferentes productores están con el objetivo de producir la mayor cantidad de líquido y de gas debido a un escenario favorable en los precios. Si los precios están malos, entonces la gente empieza a choquear para sacar la menor cantidad de gas y de líquido que quede en el pozo, pero no, para no venderlo a un precio barato o a un precio espurio. Bien, profe, entendí. Bueno, acá hay una clasificación, ¿sí? Fíjense en ustedes, vamos a ir de acá, ¿sí? De aquí para acá y después a esta tabla de abajo. Clasificación de los yacimientos en función del GOR y de las gravedades del petróleo y del gas, ¿no? Si es GOR, un gas húmedo está entre 15 y 100.000. Si es un gas condensado, entre 3 y 15.000. Si es un volátil hoy, esto ya es categoría de gas, esto es categoría de petróleo, yacimiento de petróleo. El GOR es de 3.000 para un volátil oil.
para un non-volatile oil está entre 100 y 2500, para un heavy oil o un black oil está en 0 prácticamente, y un bitumen en 0. En función de la gravedad API, un gas húmedo está entre 50 y 70 API, un gas condensado también entre 50 y 70, tienen altos valores de gravedad API. Altos grados de gravedad API significan bajos valores de densidad medidas a 15 grados. O sea, son alto API, más livianos son los petróleos. Un volátil oil tiene entre 40 y 50, un non-volátil oil tiene entre 30 y 40, un heavy oil tiene entre 10 y 30 grados API. Y en función de la gravedad del gas, ¿no? O siendo la gravedad del gas, la gravedad o el peso específico del aire igual a 1, un gas húmedo tiene entre 0,65 y 0,85 la gravedad. Lo mismo que el gas condensado, lo mismo que el volátil oil, y en cambio un non-volátil oil está entre 0,80 y 0,90, o sea, el peso específico o la gravedad del gas es más pesado debido, ¿no es cierto?, a la presencia de fracciones hidrocarburíferas de mayor peso molecular. Por ejemplo, la clasificación de los yacimientos en función de la composición cromatográfica, ¿sí? Por ciento molar del componente N de carbono. Tenemos, siendo C1, C2, C3, C4, C5 y C6 más, tenemos metano, etano, propano, butano, pentano y hexano y superiores, C6 más, hexano y superiores. Por ejemplo, un gas seco, tenemos un contenido promedio de 88% de metano. Algunos hablan de 90% de metano. Entonces, si vos tomás una muestra de gas, ¿no?, de tu yacimiento, y te da un contenido de metano de 88, 89, 90, 92%, estás en presencia de un gas seco, ¿sí? Ahora, el hecho de que tenga un alto valor hace que todos los demás tengan valores bajos, ¿sí? Un etano tiene 4, un propano tiene 4, ¿sí? Por ejemplo, para que tenga una idea, cuando, digamos, de todos los gases que producen las diferentes compañías, diferentes operadoras, se trata de gas rico, van a la destilería. La función de la destilería es sacar la mayor cantidad de líquido del gas, de gas rico, ¿sí? O sea, de un gas con humedad, con presencia de hidrocarburos de C3+. Mientras más rico sea el gas, mayor cantidad de líquido obtenido en la destilería. Ahora, cuando ellos les sacan esos componentes, los componentes pesados del gas o de la corriente hidrocarburífera, cuando ellos devuelven un gas, ¿sí? Cuando ellos devuelven un gas seco. Significa que si estos están todos en valores altos, como eso se retiene, hay un reordenamiento en los valores cromatográficos de cada uno de los componentes, de tal manera que si estaba, por ejemplo, el C7 y estos valores más grandes, cuando le sacamos estos componentes, aumenta, y sobre todo estos dos, aumentan a valores como los que están acá. ¿Sí? 88, 4, 6% molar de etano. ¿Qué significa eso? Que el gas que está devolviendo la destilería después de haberle sacado todos los líquidos a la corriente que ingresó, el gas rico, es un gas seco. Un gas seco. Y ese gas seco es el que se usa, digamos, lo llevan los gasoductos troncales y paralelos de TGN, lo llevan a los diferentes consumidores industriales y residenciales. O sea, nosotros el gas que abrimos en nuestra cocina, nuestra hornalla, es este gas, ¿no es cierto?, que en un principio era gas rico, pero que debido a diferentes procesos, ¿no?, de turboexpansión y otro tipo de procesos, se lo seca el gas, se le saca toda la riqueza comercial, y la destilería devuelve, después de pasar por todo el proceso,
de refinación devuelve un gas seco, que es el que consumimos nosotros y las empresas que se mueven con gas. Fíjese, entonces un gas seco tiene 88, un gas condensado tiene 71% de metano, un volátil 60, un no volátil 41, un heavy oil 11. Fíjese cómo a medida que va aumentando, ¿no? Aumentando la gravedad de los distintos tipos de yacimientos, la cantidad de metano va bajando, ¿no? Y mientras tanto va enriqueciéndose la fracción, sobre todo, de hexágonos y superiores, ¿no? ¿Sí? Fíjense, acá estaba en 1, acá está en 7, en 20, 42, 80. ¿Sí? 80. O sea que el gas que es coproducido por un petróleo pesado tiene una alta cantidad de hexágonos y superiores para ser recuperados. ¿Mm? Bueno, acá la fracción de C7+, o sea, heptanos superiores, color y un factor de volumen de formación, se muestran valores típicos, ¿no? Para un no volátil, oil volátil, gas condensado, wet gas y dry gas. Un gas húmedo y un gas seco. ¿Sí? Bueno, ¿no? Cuando el cambio de fase en el sistema de un no volátil oil y un volátil oil se produce cuando pasamos la curva de punto de burbuja. ¿Se acuerdan? En cambio, cuando hablamos de gas, ¿no? Por ejemplo, cruza la curva de punto Rocío, un gas condensado, cruza la curva de punto Rocío, un gas húmedo, y un gas seco nunca lo cruza. No hay cambio de fase. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Comenzaba como gas y terminaba con gas. No hay nunca, no atraviesa ni la curva de punto Rocío, ni atraviesa la curva de punto burbuja. ¿Sí? Eso tiene característico un gas seco. Por eso dice no change. La cantidad de heptano y superiores en un no volátil es mayor de 20, ¿sí? Siendo esta la mayor cantidad de heptano y superiores que se puede encontrar en este tipo de petróleo. En un volátil oil más del 2%, y acá, perdón, 20 y 12,5, menor de 12,5, menor de 4 y menor de 0,8%. ¿Sí? O sea, prácticamente no hay nada, ¿no? De C7+, en un gas seco. Y los demás varían entre estos valores. ¿No? Este es el factor de formación, factor de volumen de formación de petróleo, ¿sí? Y P sub E es la presión de punto de burbuja. ¿Cuál es el valor de esta constante? ¿Sí? En un volátil oil es menor de 2, en un volátil oil es mayor de 2, y en estos no hay, porque estos son yacimientos de gas, esto es para yacimientos de petróleo. ¿Qué significaba esto? ¿Se acuerdan? ¿Habría alguno que se acuerde? Bueno, si no se acuerda, no importa, que lo vemos en las próximas clases. Color. En un no volátil oil es oscuro, volátil oil es coloreado, un gas condensado es de color claro, también un gas seco, y un dry gas directamente no produce líquido, entonces no podemos hablar de color porque no hay líquido. Bueno, acá hay algunas otras, según McCain, una clasificación de los reservorios, ¿sí? En función del GOR, de la densidad, de la temperatura del reservorio, ¿no? Del factor de volumen, de formación de volumen para el petróleo, ¿sí? Datos de apariencia y datos de composición en función del heptano y superiores, ¿no? Para distintos tipos de yacimientos. Estos son característicos de estos distintos tipos de yacimientos.
¿Mm? Fíjense en ustedes, ¿no? Este es un dry gas, un gas seco. ¿Sí? Esta es la curva. El diagrama de fase. Tenemos la transformación, condiciones de fondo y condiciones superficiales. Está ahora acá, de tal manera que entonces es siempre gas. ¿Por qué? Porque en las condiciones de superficie cae fuera de la región bifásica. Gas seco. Gas húmedo, condiciones iniciales, ¿sí? Esta es la transformación o la declinación de la presión, pero sin embargo las condiciones de separador caen dentro de, ¿no es cierto?, la curva, de tal manera que caer dentro de la curva de región bifásica me asegura que voy a tener producción de gas y de líquidos. Por eso estamos en presencia de un gas seco, de un gas húmedo, perdón. Un gas condensado, también tenemos, ¿no es cierto?, la curva, tenemos el punto crítico, y tenemos la temperatura, o sea, el punto crítico y la temperatura que pasa por acá es la temperatura crítica, y por acá, por el punto de mayor temperatura, es la temperatura condentérmica. Si la evolución está entre la temperatura crítica y la condentérmica, tenemos un yacimiento de gas condensado. ¿Sí? Característico. Si este es mi punto crítico, ¿sí? Esta curva de que está acá, ¿la curva de qué es? Esta. Rocío. Punto de rocío. La curva de punto de rocío. Dew point. Bueno, fíjense en ustedes, ¿no? Tenemos 3 petróleos acá, tenemos 3 gas acá. ¿Qué pueden ver, no es cierto, así en términos relativos? ¿Qué pueden ver respecto primero de estas 3 curvas? ¿Puede ser el tema de las dimensiones? ¿No es más chica que la otra? A ver. Como que tienden a ser verticales. Una es más fina, y o sea, se va ensanchando en cuanto a la cantidad de gas. Puede ser, profesor, que las líneas de isocalidad están tienen mayor encogimiento hacia el punto crítico. Esta, a ver, espera, a ver si. No. Bueno, pero estas 3 curvas, ¿no es cierto? Lo que yo veo, ¿le puedo decir lo que yo veo o no? Va a ser mejor que lo que vemos nosotros. Bueno, es para no caer no caer, digamos, en... Bueno, lo que yo veo, y capaz que ustedes ven ahora, aparte que se los diga, es que esta curva está más parada que esta, y esta sube más parada que esta. ¿Lo ven o no? Sí. ¿Ah? ¿Ven o no que esta curva Sí. se va acostando a medida que aumenta la producción de líquidos? Eso para los yacimientos de gas, ¿no? Sí. ¿Lo ven o no? ¿No lo ven? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Ah? No dice muy convencido, ¿no? Sí, sí, no, sí vemos que el área se ve. también es más chica y se va aumentando. O sea que esto se va acostando hacia allá, ¿no? Fíjese, ¿no? Si nosotros, como le decía hace rato, si nosotros trabajamos un eje de simetría, ¿no? Por acá, y medimos ese ángulo respecto a la vertical, tenemos este ángulo para acá,
tenemos un ángulo mayor para acá, y tenemos un ángulo mucho mayor para acá, ¿sí? O sea que a medida que aumentando, ¿no? Aumentando la cantidad de líquido, la curva esta se va acostando, o al revés, a medida, ¿no es cierto?, que se va acostando la curva, o a medida que se va levantando la curva, voy pasando de un gas condensado a un gas seco, ¿no? Ahora, ¿qué nos dicen, no? ¿Qué nos dice, por ejemplo? Si analizamos presiones y temperaturas, nos dice que en un yacimiento de gas seco, ¿no? Si este es el punto crítico, fíjense en la ubicación del punto crítico, ¿no? Acá. ¿Qué nos dice en un yacimiento de gas seco? ¿Cómo son los yacimientos de gas seco? Baja temperatura. Son de baja temperatura, perfecto, y de no muy alta presión, ¿no? Y esta curva levantada, ¿sí? Que es una relación entre la fase líquida y gaseosa, nos está hablando, ¿no? Cuando más levantada está, nos está hablando de que prevalece la condición gaseosa sobre la líquida. De hecho, el único líquido que produce un gas seco es agua, ¿verdad? Mientras que, por ejemplo, para un gas condensado, si este es el punto crítico, ¿sí? ¿No? Este es el punto crítico, decimos, fíjense en ustedes, ¿no? Tenemos, si estas es las condiciones originales, decimos que se trata de un pozo que está, digamos, casi, ¿no? En la distancia, ¿no? Esta distancia. Pero esta distancia está prácticamente a la misma temperatura, ¿no? A la misma temperatura que un gas seco, por ejemplo. Pero lo que cambia, ¿no es cierto? Si tenemos esta transformación en el mismo lugar, lo que está cambiando, lo que está haciendo cambiar es la forma y el tamaño de la curva. ¿Sí? El tamaño y la forma de la curva. Porque si para este caso nosotros tuviéramos una curva, ¿no? Así como esta, estaríamos conocidos con el separador dentro de la región bifásica. Y estaríamos hablando de un gas seco. Pero, de nuevo, al revés, ¿no? Un yacimiento de gas seco se caracteriza por tener una curva bastante cerrada, bastante levantada, lo cual es característico o me habla, ¿no? De la gran relación entre gas y líquido. ¿Sí? Bueno, hacemos un corte de unos 10 minutos y volvemos. ¿Sí? Entendido. Me estoy quedando sin batería.
Hola. ¿Seguimos ahí? Sí, profe. Bien. A modo como de resumen, después de todo lo que hablamos, y para no caer en tantos detalles, porque tampoco tenemos mucho tiempo, tengo el siguiente gráfico, que es la clasificación de los yacimientos según el diagrama de fase, diagrama de presión-temperatura. Bueno, fíjense ustedes que tenemos ya acá valores de presión y de temperatura. Sí, estamos hablando de temperaturas de yacimiento de grado Fahrenheit entre 0 y 350 y presiones de yacimiento en libra pulgada cuadrada absoluta entre 500 y 4000 PSI. O sea, libra pulgada cuadrada o PSI, ¿no? Tenemos el diagrama de fase, ¿no? Con el punto crítico situado en este punto. Esta es la curva de punto de burbuja, la curva de punto rocío, ¿sí? Y con una clasificación basada, ¿no? En si este es el punto crítico y esta es la temperatura crítica, a la izquierda tenemos los yacimientos de puntos de burbujeo subsaturado de gas disuelto, que es lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Decíamos que esta zona, ¿no? A la izquierda del punto crítico y por encima de la región de punto de burbuja, tenemos, ¿no? En esta zona los yacimientos de petróleo subsaturado o con gas disuelto, ¿se acuerdan, no? Es un poco la teoría que daba lugar después al hecho de pensar de que cuando aparecía acá, cuando aumentaba la fracción de gas, se debía a que inicialmente este petróleo tenía gas disuelto. Nada más que acá, al bajar la presión, el gas se separa y forma una sola fase. Después tenemos la presión cricondembárica, ¿sí? Y para el camino, ¿no es cierto? En este caso, para un camino de C a C1, ¿no? Tenemos el camino de la presión, descenso de la presión, en un yacimiento de petróleo subsaturado, ¿sí? Acá aparece la primera burbuja, acá aparece la curva de 80% y acá está la del 40%, ¿sí? Ahora tenemos los yacimientos de punto rocío o de condensado, tenemos que están ubicados por encima de la curva de punto burbuja, de punto de rocío, perdón, punto rocío, a la derecha del punto crítico, o sea, con presión mayor que la presión en el punto crítico, o temperatura mayor que el punto crítico, pero a su vez menor que la temperatura cricondentérmica, o sea, en esta región, entre esta y esta. ¿Sí? O sea, cualquier transformación que se pueda dar en este punto da lugar, ¿no es cierto?, a un yacimiento de punto rocío de condensación que puede ser retrógrado. Y para este caso, para los yacimientos de gas, teníamos, ¿no?, por un lado, cuando las condiciones de separador después de la transformación o de la variación de la presión, cuando la condición de separador acá como en A2 está dentro de la región bifásica, corresponde a un yacimiento de gas húmedo, o un yacimiento de gas seco, cuando las condiciones de separador, que puede ser A1 o puede estar acá, ¿sí?, caen fuera de la región bifásica y da lugar a los yacimientos de gas seco. Siendo los dos, tanto el de gas húmedo como el de gas seco, son dos tipos de yacimiento de gas. ¿Sí? Yacimiento de gas, yacimiento de gas, yacimiento de petróleo. ¿Sí? Y por último, si las condiciones iniciales del yacimiento cayeran dentro, ¿no es cierto?, de la región bifásica,
estamos dentro de lo que llamamos yacimientos saturados o con capa de gas, con gas capa. Pero yacimientos saturados, ¿no? Yacimientos saturados es decir, saturados de gas, ¿sí? Entonces tenemos este tipo de yacimientos. Esta clasificación temprana, ¿no? Me va a permitir a mí orientarme, ubicarme de acuerdo a los distintos tipos de yacimientos, porque después vamos a entrar, ¿no es cierto?, a distintas teorías, donde vamos a dar ya por sabido, ¿no es cierto?, cuando hablemos de yacimiento de gas disuelto, con yacimientos saturados, petróleo subsaturado, yacimiento de gas, ustedes van a saber dónde ubicarse dentro, ¿no es cierto?, de el diagrama de fase y sus diferentes componentes, ¿no? Punto crítico, presión cricón de bárica, temperatura cricón de térmica, temperatura crítica, ¿sí? Regiones de isocalidad, etc. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe. Profe, entonces los yacimientos de gas seco son de alta temperatura, ¿no? Por lo que se ve ahí. Los yacimientos de gas seco, sí, son de... Por ejemplo, acá en Aguaragüe, en primer lugar se explotó el yacimiento Huamampampa. El yacimiento Huamampampa, la región de zona, o la profundidad está ubicada en los punzados, ¿sí? Está más o menos 3.400, 3.600 metros bajo boca de pozo, promedio, esa es la profundidad promedio. Mientras que para ir a producir, ese produce un yacimiento de gas condensado. Mientras que para producir este gas seco, se va más profundo. O sea, se tratan de capas subyacentes de la formación Huamapampa, que en el caso, ¿no es cierto?, de acá todo el yacimiento de Aguaragüe, tanto para Plus como para TEC o Guanapay, por debajo de Huamapampa está ICLA y después sigue Santa Rosa. La característica que tiene ICLA es que es un yacimiento de gas húmedo, o sea, produce algo de condensado, produce agua y produce gas, ¿no? O sea, estamos hablando de 3.800, 4.000 metros bajo boca de pozo. Y cuando ya llega a Santa Rosa, o sea, mayor profundidad, y como dice usted, mayor temperatura, mayor presión, ya se ha producido la gasificación por estas variables, por el aumento de estas variables, se ha producido la gasificación de la fase líquida de tal manera que para esa formación solo produce gas seco. O sea, estamos hablando de 400.000, 500.000, 800.000 metros cúbicos por día de gas y producía solamente 3, 4 metros cúbicos de agua, de condensado, nada. Entonces, digamos, contestando tu pregunta, sí, son zonas de mayor temperatura y de mayor presión. Los yacimientos gaseosos están ubicados a mayores profundidades, y a mayores profundidades, ¿qué es lo que tenemos? Mayores presiones y mayores temperaturas. Mientras que los yacimientos de petróleo son, por lo general, yacimientos fríos, ¿no? Y de presiones menores que los yacimientos de gas. Pero son, por lo general, más fríos. Y como son más fríos, por lo general tenemos problemas con la depositación de algunos componentes, ¿no? Que forman cristales de parafina, debido justamente a esta particularidad de lo que son fríos, y al volverse frío e ir en un camino de un pozo relativamente frío hasta la superficie que es más fría todavía, porque baja el gradiente, ¿verdad? El gradiente de temperatura, hace que se multipliquen los fenómenos de deposición de algunos sólidos, algunos orgánicos, de alto peso molecular, que únicamente pueden ser solucionados por la adición de químicos, o por el calentamiento, o sea, echarle algún fluido caliente para que le devuelva la movilidad, todo eso
a todos esos cristales de petróleo que han sufrido algún tipo de deposición. Bueno, cuando entremos a la parte de productividad, vamos a caer mucho en esto, ¿no? Encontrar o relacionar el índice de productividad o la IPR, relacionados al yacimiento de petróleo subsaturado y yacimientos de petróleo saturados. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, que los diferentes autores utilizan uno u otro tipo de yacimiento para definir, digamos, todo el trabajo de correlaciones que hicieron para obtener estas IPR, ¿no? Bueno, chicos, llegamos hasta acá. La próxima seguimos con otro apunte, ya entrando a la parte de los mecanismos de empuje de los distintos yacimientos, que también da lugar a otra clasificación de los yacimientos, ¿no? Va a decir yacimiento con empuje de agua, yacimiento con empuje de gas cap, yacimientos con empuje por gas disuelto, etc. O yacimientos con empujes combinados. Así que, bueno, que tengan un buen fin de semana y los espero el martes que viene, si Dios quiere, a la próxima clase. Vayan estudiando, por favor. El martes. Gracias, profe. Nos vemos. Vayan Hasta luego. estudiando, por favor. Chao, profe, buenas Buenas noches. noches, profe. A ver, dejen, antes de irse, a ver, prendan sus cámaras. ¿Cuántos son hoy? 50. O sea que alguien se fue hace rato. La cámara, profe. Eran 52. ¿Quién se fue? Alguien se fugó, se le cortó el internet. No te queda bien el oficio de abogado del Chimundo. Hay que defender a los compañeros, hay que defender a los compañeros. Ah, sí, es muy populista tu actitud. Bueno, encontramos en un pozo. Sí, ¿no? Bueno, yo lo que les quería recordar, ¿no? No se bajen de la clase, porque yo estoy tomando nota de los que están participando, y después me gustaría que sigan en clase, porque eso es importante, porque yo les dije la vez pasada que tienen que tener el 80% de participación para poder quedar regular. A ver. Hola, Caro. ¿Sirven las acumuladas o no? ¿Ah? ¿Sirven las acumuladas o no? Claro, yo llevo una acumulada y una Los recursantes, profe. Una variación estándar. Perdón. A ver, Fernando Morán. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Ah, sí, ahora que acercá la cámara, sí me acuerdo de vos. No, me parecía primero. ¿Vos estás haciendo la materia de nuevo? Pues yo seguramente que leí. ¿O vos discontinuaste la carrera en algún momento? No, discontinué y retomé en esto de la pandemia y bueno, tengo para pedir, digamos, condicionalidad porque me falta rendir mecánica y fluido. Ah, bien. Bueno, sí, te había visto en algún momento en la UNS. Sí, por eso es que lo molestaba por el tema de más que todo el material. Si las clases El están material está grabadas. siendo grabado, y por favor, cuando necesiten, se lo van pidiendo a Paula Álvarez, ¿no? Ok, a la secretaria. Y el material de lectura, profesor, es la presentación y la teoría donde se puede acceder. Bueno, o sea, han visto ustedes el material que yo les comparto. Es una recopilación de distintas bibliografías, así que, digamos, es mejor repasar este material que ir a leer todos los textos. Si ustedes quieren explorar profundamente cada uno de los temas, los cuales no creo, por el tiempo que tienen,
Pero sí para los exámenes finales, los exámenes parciales. Por ahora, con estos apuntes que he preparado, yo creo que son suficientes para explorar y entender los temas. Sí, sí, ¿Podría por armar un eso. drive para juntar todas las clases? ¿Cómo? Que si se podría armar un drive o algo para que compartamos todos los archivos. Déjame que le pregunte a Paula dónde lo están guardando y cómo pueden estar disponibles para ustedes en un solo lugar, un Drive o un lugar común, ¿no? Ok, profesor. Yo por Bueno, eso profe. consultaba porque la materia que curse como yacimiento o como informática, ¿no? Ahí en el Moodle ponían los links y de las clases grabadas que estaban subidas en YouTube, por decirle, y ahí también subían los prácticos, o también se subía también el material de lectura o las presentaciones. Yo quiero comentarles esto, yo soy profesor adjunto, en su momento yo era el jefe de trabajo práctico de Paulina, que era la profesora adjunta. O sea, ella daba la teoría y yo daba la práctica. ¿Sí? Ahora no hay jefe de trabajo práctico. Entonces, lo que vamos a hacer es para que ustedes no se queden sin hacer algunos prácticos, yo voy a grabar algunos ejercicios que ustedes los van a tener que ir haciendo para que, digamos, de alguna manera bajen, ¿no?, todo este conocimiento a algo práctico. ¿Sí? Pero es algo que se me ocurre a mí, ¿no? Porque es algo que me lo exige, ¿no? Ok, profesor. Bueno, a ver. Profe, los libros que usted recomendaba en la primera clase, sí, ¿los tiene disponible para compartirlo? O... ¿Usted quiere que lo baje al grupo de WhatsApp? Sí, yo creo que sería ayuda por ahí para revisar algo. Bueno, yo voy a colocarlo como hicieron los otros chicos en otras oportunidades. Lo bajaban al grupo de WhatsApp, de tal manera que usted después lo podía bajar a su compu y leerlo después en algún momento. ¿Sí? Por favor, como yo tengo, digamos, como todo lo que trabajan, estamos cortos de tiempo, si alguno en el grupo me puede poner una noticia, por favor, profe, no se olvide de bajar la bibliografía que usted prometió. Entonces ahí me voy a acordar y voy a bajarla, porque si no, tengo 50.000 cosas en la agenda y no me voy a acordar de este momento. ¿Sí? Páseme una ayuda a memoria. Bueno, entonces me tengo que acostumbrar a más o menos esta cantidad de alumnos, ¿no? 48, 50 alumnos. Esperemos que sí. Bueno. Listo. No, es para tener claro qué cantidad de alumnos voy a tener. Bueno, listo. Ahora sí terminamos. Muchas gracias. A estudiar. Lo que ya vamos viendo, para que después no se olviden estos conceptos cuando tengan que hacer los prácticos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias y buenas noches. Sí, profe, gracias. Gracias, Saludos. Gracias, Buenas profe. noches, profe. Nos vemos, profe. Chao, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.